Puglia. Es más que tierra. Es un escenario de raíces, de sudor y de canciones que han recorrido el mundo. Y aquí, en este rincón apacible, entre olivos centenarios, vive un hombre que ha transformado su voz en un eco inmortal. Pero ¿qué sucede cuando esa voz tan poderosa debe enfrentarse no a los aplausos, sino al susurro insidioso de la fama que se cuela en tu hogar? Este es Albano Carrisi, un nombre sinónimo de música, pasión e, inevitablemente, telenovelas italianas. Pero la historia que hoy les contaremos no es solo la crónica de un éxito, sino la crónica de una batalla emocional. Un lugar donde el amor, la familia y el cegador resplandor de los focos libraron una guerra silenciosa y brutal. Y en el centro de esta tormenta estaba Loredana. Loredana Lecchiso. Un hombre que durante años dividió a Italia en dos. Para muchos, la intrusa, la desestabilizadora. Para Albano, la roca inesperada. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién es realmente esta mujer, obligada a bailar al borde del abismo mediático día tras día, a pesar de no haber buscado jamás la fama? Todo comenzó en 1999. El Teatro Ariston jamás había conocido un silencio tan profundo. Fue el año en que los ecos de la pareja dorada de Italia, Albano y Romina, se desvanecieron oficialmente, dejando un vacío no solo en la música, sino en toda la imaginación colectiva. Ese vacío, para el público, no era el espacio para un nuevo amor, sino el refugio de un cuento de hadas roto. Albano, el campesino apuliano convertido en leyenda, tuvo que lidiar no solo con su propio dolor, sino también con las expectativas de una nación que se sentía traicionada. Su fama, su mayor aliada, se convirtió en su peor enemiga. Y entonces, el destino, o quizá la simple casualidad, introdujo un nuevo elemento destinado a avivar las llamas mediáticas: Loredana. Corría el año 2001. La noticia de su relación no fue un anuncio romántico, sino un casus belli para el periodismo sensacionalista. El conflicto era evidente desde el principio, el pasado idealizado frente al incómodo presente. Y el público, no lo olvidemos, es el juez más severo. Para esta pareja, la dificultad de la fama no radicaba en conseguir autógrafos, sino en lidiar con el enorme peso de los prejuicios. Loredana se convirtió de inmediato en blanco de una violencia mediática sin precedentes, no por lo que había hecho, sino por lo que no era. No era Romina Power. Esta es la primera y poderosa conexión en nuestra historia. Ser definidos, no por quienes somos, sino por la comparación con quienes nos precedieron. La presión sobre Loredana era insoportable. Como se desprende de sus declaraciones de entonces, a menudo pronunciadas con la voz entrecortada, el aislamiento se convirtió en una necesidad. Reveló que tuvo que cortar lazos con muchos amigos, simplemente porque su cercanía era vista por los medios como una fuente constante de exclusivas y filtraciones sobre su vida privada. Pero aquí radica el punto de inflexión, el primer giro que dejó al descubierto su cooperación. No se trató de una discusión, sino de la famosa declaración de 2005. Cansada del escrutinio público, Loredana emitió un comunicado, documentado y difundido, en el que afirmaba su deseo de distanciarse de Albano y su familia, precisamente para proteger a sus hijos y a sí misma de la insoportable presión. No fue un anuncio de ruptura, sino un acto de autodefensa mediática. El evento en sí reveló la primera gran dificultad de la fama para esta pareja: la renuncia. Para encontrar un resquicio de paz, uno de ellos tuvo que, simbólicamente, salir de escena. Albano, acostumbrado a luchar con su voz, se vio librando una batalla por su nueva familia con el silencio y la separación física de la mujer que amaba. Este movimiento estratégico y doloroso puso al descubierto una cooperación hasta entonces invisible: la de sacrificar su imagen de pareja feliz por una apariencia de normalidad. Pero los rumores no cesaron. Al contrario,
La distancia alimentó nuevas teorías, nuevas dudas, nuevas presiones. ¿Qué sucedió realmente durante ese tiempo de separación? Y sobre todo, ¿cuál fue el detonante, el acontecimiento que los obligó a redefinir su cooperación no por placer, sino por pura supervivencia emocional? Este es el misterio que nos acompañará en las siguientes secciones. Pero antes de continuar, me gustaría saber qué opinan. ¿Alguna vez creyeron realmente en esta pareja? ¿O fueron de los que solo vieron otro espectáculo mediático? Dejen un comentario abajo. Su opinión es fundamental para entender cómo la percepción externa influyó en su realidad. Y si les apasiona nuestra forma de contar historias tan complejas, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el próximo episodio de esta u otras historias increíbles. Su apoyo nos permite mostrar el lado humano de la fama. Aquella declaración de 2005, la petición de Loredana de alejarse del foco mediático, fue percibida por el público como una ruptura definitiva. Muchos respiraron aliviados, el problema con los medios parecía resuelto. Pero la realidad, como suele ocurrir en la vida de los Carricis, era mucho más compleja y, sobre todo, más dolorosa. La separación física no implicó silencio mediático. Al contrario, la verdadera controversia surgió aquí. La fama obligó a Albano y Loredana a una cooperación tácita para proteger a sus hijos. Estaban separados en la práctica, pero unidos por la necesidad. Y esta convivencia forzada, lejos de las cámaras indiscretas, generó una dinámica nueva e intensa. El detalle que pocos notaron entonces fue la reacción de la prensa extranjera. Mientras que en Italia se hablaba de fracaso y de un regreso al pasado, en Alemania y Rusia, mercados cruciales para Albano, la cuestión no era tanto la ruptura en sí, sino su impacto en la estabilidad del artista. El propio Albano, en varias entrevistas con medios internacionales, tuvo que admitir que el peso de la fama se había vuelto tan agobiante que la vida cotidiana era casi imposible. Ya no se trataba de una crisis sentimental, sino de una crisis sistémica. Este era su nuevo reto: gestionar límites invisibles. El hombre, acostumbrado a dominar el escenario, se vio obligado a mantener el equilibrio doméstico con su pareja, de la que estaba separado pero que seguía presente. La fama, en este caso, actuó como una coerción. Loredana, a pesar de haberse retirado, seguía siendo el centro de atención. Cada uno de sus gestos, incluso los relacionados con los eventos escolares de sus hijos, era interceptado y convertido en noticia. Se creó así un círculo vicioso. Loredana intentó retirarse para encontrar la paz, pero su retiro la hizo aún más interesante. Pero existe un obstáculo emocional que también ha puesto a prueba la compostura de Albano: la constante sombra de su exesposa. Con la desaparición de Loredana, los medios de comunicación y el público intensificaron el deseo de ver a Albano y Romina juntos de nuevo. Y cuando esto comenzó a suceder, con los primeros conciertos de reencuentro, la presión sobre Loredana se volvió casi insoportable. ¿Cómo se lidia con la fama de la pareja cuando, por motivos profesionales, esa fama exige que se haga pública su historia? Loredana ha demostrado, con sus posteriores y mesuradas declaraciones, una sorprendente entereza. Afirmó respetar la decisión profesional de Albano, anteponiendo la tranquilidad de sus hijos a cualquier celos o resentimiento personal. Esto no es solo una decisión femenina, sino un extraordinario acto de cooperación que implica reprimir sentimientos personales por el bien de la imagen pública y de la familia. La verdadera tensión de esta etapa no radicaba en las traiciones, sino en la logística emocional de esta gran familia, amplificada por el megáfono de la fama. Los medios buscaban desesperadamente la confrontación, las discusiones y la envidia en vivo, y su cooperación consistió precisamente en negar esa tragedia. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en Cellino San Marco cuando se apagan las cámaras? Albano se convirtió en un pacificador perpetuo. Su voz, acostumbrada a conmover a audiencias enteras, ahora servía para susurrar un equilibrio en la intimidad de su hogar.
Su única arma durante esta etapa fue una transparencia forzada, declaraciones constantes, pero mesuradas, para evitar que el vacío se llenara de especulaciones. Pero como toda relación intensa, esta también llegó a un punto sin retorno. Un momento en que el equilibrio cuidadosamente construido se derrumbó bajo el peso de un suceso que marcó profundamente a Albano. Un suceso tan inesperado que redefine los roles y la esencia misma de su unión. ¿Qué acontecimiento obligó a Albano a reconocer públicamente que Loredana era mucho más que una simple desconocida en su vida? ¿Y cómo demostró Loredana, en ese momento de máxima vulnerabilidad, que era su verdadera compañera en las trincheras? Lo sabremos muy pronto, pero antes, si la complejidad de esta historia te ha cautivado, dale un me gusta para apoyar el análisis en profundidad. Y dime, ¿crees que Albano hizo lo suficiente para defender a Loredana de la presión mediática? ¿O su fama hizo que cualquier intento fuera inútil? Comenta abajo. Es crucial entender si esta cooperación fue comprendida por el público. Dejamos a Albano y Loredana en una tregua mediática, separados pero conectados, forzados por la fama a un frágil equilibrio doméstico, mientras la sombra del pasado, concretamente su reencuentro profesional con Romina Power, se cernía sobre sus destinos. Muchos creían que la historia de amor estaba destinada a desvanecerse, un mero paréntesis en la larga biografía del cantante. Pero la vida, sobre todo la vida bajo los reflectores, tiene una forma dramática de escribir los guiones. Y el momento decisivo, el verdadero clímax emocional que obligó al público y al propio Albano a reconsiderar el papel de Loredana, no surgió de una discusión ni de chismes de verano. Surgió de un acontecimiento que sacudió los cimientos de su salud, una enfermedad. En diciembre de 2016, Albano sufrió 2 accidentes cerebrovasculares isquémicos con pocas horas de diferencia. El hombre que había cimentado su carrera en la potencia de su voz y su imponente físico, se encontró de repente vulnerable y frágil. No se trató solo de un problema médico, fue un acontecimiento mediático de gran repercusión que dejó al descubierto su verdadera fragilidad emocional. Enlace, fragilidad inesperada. Mientras los medios internacionales se centraban en el destino de su voz, la atención se desplazó de Romina, su compañera artística y nostálgica, a Loredana, la responsable de su salud. Los testimonios de aquella época, basados en declaraciones de sus hijos y de la propia Loredana, dan cuenta de una atención constante y discreta. Aquí, Loredana demostró una cooperación que trascendió el papel de acompañante. Asumió el rol de estratega de la serenidad. Gestionó la comunicación externa de forma impecable y con gran control, protegiendo su vida privada para permitir la recuperación de Albano. Sus escasas y mesuradas declaraciones públicas se centraron en un solo punto: la salud ante todo, los rumores irrelevantes. Este acontecimiento tuvo un profundo impacto psicológico. Albano, obligado a enfrentarse a su propia mortalidad, tuvo que admitir públicamente quién llevaba las riendas de su vida, un momento tan frágil. Y lo hizo con palabras claras, recogidas por varios periódicos nacionales, reconociendo el papel fundamental de Loredana, no solo como la madre de sus hijos, sino como un pilar de su existencia. Fue un momento crucial que borró años de acusaciones de oportunismo contra Loredana. Ante el temor a perder, los rumores perdieron importancia. En ese instante, Loredana obtuvo una credibilidad pública que décadas de apariciones en televisión le habían negado. Sus acciones, durante ese período, enviaron un mensaje claro a la opinión pública. Aceptar la fama de su pareja implicaba también aceptar el peso de sus debilidades humanas. Su reto ya no era seducir, sino salvar. Esta es la esencia de su relación. La tensión de esta sección culmina cuando Albano, ya asentado, tuvo que afrontar la cuestión del matrimonio. Hasta entonces, el matrimonio siempre había sido un tema espinoso, velado por la sombra de Romina.
Pero tras el ictus, se hizo evidente la urgencia de definir la relación, de dar un nombre y un reconocimiento oficial a la mujer que lo había apoyado en su momento más oscuro. Albano nunca se casó, pero sus declaraciones posteriores generaron un nuevo suspense. Si bien no deseaba un matrimonio formal, reconoció a Loredana como su compañera permanente, un concepto mucho más significativo para un hombre apegado a la tradición que un simple contrato. Las declaraciones públicas documentadas de Albano, difundidas durante ese periodo, afirmaban que Loredana era la mujer con la que quería envejecer y que su presencia era oxígeno. No se trataba de chismes, sino del sello de una relación forjada en la adversidad. El miedo los había unido de una forma que la pasión jamás podría, y la fama, que los había separado, los obligó, a través de la vulnerabilidad de Albano, a revelar la profundidad de su vínculo. Pero ¿cómo se traduce este dramático e implícito sí para siempre en la vida cotidiana de Celino? Resolver este conflicto es la clave para comprender su futuro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una grave crisis de salud puede cambiar las prioridades de una relación bajo la presión mediática? Deja tu opinión en los comentarios. Es importante analizar cómo la realidad ha superado la ficción del chisme. Y si te gusta cómo desentrañamos la verdadera dinámica detrás del mito, suscríbete al canal y si quieres, apóyanos con una pequeña donación. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir contando historias. El gran momento de crisis y vulnerabilidad, inesperadamente, no destruyó la relación entre Albano y Loredana. Al contrario, la cristalizó. El infarto, el miedo, la recuperación. Estos acontecimientos actuaron como un poderoso filtro, eliminando el ruido superficial de los rumores y permitiendo que aflorara la esencia de su colaboración. La pregunta que había dominado los medios durante años, ¿seguirán juntos?, se ha transformado en una realidad mucho más profunda. ¿Cómo se llevarán bien a pesar de su fama? La transformación más evidente ha sido la de Loredana Lexiso. La mujer que antes se presentaba como una buscadora de protagonismo ha demostrado una sorprendente madurez mediática. Ha dominado el arte de una presencia serena y controlada. Como evidencian sus escasas entrevistas recientes, su atención se ha centrado por completo en proteger la privacidad de sus hijos y proyectar una imagen de serenidad que le ha costado mucho trabajo. No es casualidad que hoy, en 2025, la imagen pública del Lexiso ya no se base en exclusivas, sino en resiliencia. Se ha convertido en un símbolo, aunque no siempre reconocido abiertamente, de la mujer que sobrevive al escrutinio mediático. Y esto, para alguien que luchó tanto por su imagen, es un logro monumental, resultado directo de la crisis que ha superado. Pero hablemos de Albano. El león de Cellino San Marco no ha cambiado en esencia, pero su visión de la familia ha evolucionado. El hombre que una vez tuvo que compaginar su amor por Romina con el de Loredana, ahora habla de la familia extensa con una identidad que antes no poseía. Sus recientes declaraciones, ampliamente documentadas, ya no intentan ocultar la complejidad. Albano ha aceptado estar en el epicentro de dos mundos, el de la nostalgia musical con Romina y el de la estabilidad emocional con Loredana. Y su colaboración con Loredana hoy manifiesta precisamente esto: la aceptación de que el reencuentro con Romina es un asunto profesional y que su vida privada con Loredana es un refugio seguro e innegociable. El punto crucial de la narrativa se resolvió precisamente en el ámbito profesional. Durante años, se habló del posible regreso de Loredana a la televisión o de una boda precipitada. En cambio, la solución fue consolidar su distanciamiento estratégico de la televisión que los había devastado. Ahora, sus vidas están más documentadas en sus redes sociales oficiales que en revistas de moda, ofreciendo al público una versión filtrada, pero a la vez autoproducida, de su día a día. Este es su triunfo. Han recuperado el control de la narrativa. Ya no son objeto de chismes,
sino artífices de su propia imagen. Albano sigue cantando al amor y a las raíces, pero ahora lo hace con una honestidad aún mayor, la de un hombre que arriesgó perderlo todo y que sabe perfectamente a quién le debe su segunda oportunidad. ¿Han notado cómo ha cambiado su imagen pública en los últimos años? Esto se debe a una cooperación mediática meticulosa, aunque discreta. Comprendieron que para vencer a la prensa sensacionalista, simplemente tenían que ofrecer menos drama y más contenido. Sin embargo, persiste una última tensión sutil. La fama es un río caudaloso y el público, hoy en 2025, siempre está ávido de un giro dramático. A pesar de la aparente serenidad, la presión de una confrontación pública entre las dos mujeres en la vida de Albano sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en debates menos formales, y su cooperación, de ahora en adelante, radicará precisamente en seguir negando el conflicto que el público espera. ¿Cuál es, pues, el mensaje moral que nos deja esta historia y cómo podemos aplicar sus lecciones de resiliencia a nuestras propias vidas? Y, sobre todo, ¿qué invitación extienden Albano y Loredana indirectamente a todos aquellos que navegan por las aguas turbulentas de la vida y las relaciones? La respuesta no reside en la música ni en los titulares, sino en el profundo significado de esta resistencia que se ha prolongado durante una década. Te invitamos a reflexionar sobre esto. Pero antes de continuar, si te fascina cómo un análisis profesional puede revelar la verdadera dinámica detrás de los rumores, un me gusta es tu forma de animarnos a seguir. Y no olvides compartir el video para que tus amigos comprendan esta compleja realidad. Hemos llegado al final de este extenso análisis de la cooperación forzada, aunque exitosa, entre Albano y Loredana. Pero la verdadera pregunta no es cómo lo lograron, sino qué podemos aprender de esta resistencia mediática que se prolongó durante una década. Esta historia no es un simple chisme sin resolver. Es la prueba viviente de que la fama no define el valor, sino que lo pone a prueba. Albano tuvo que enfrentar la fama como a un traidor, un amigo que le dio todo, pero que le pidió que sacrificara la tranquilidad de su familia. Loredana tuvo que enfrentarla como a un enemigo invisible que atacó su identidad durante años. Su vínculo no se fortaleció durante un viaje romántico ni sobre el escenario, sino en las trincheras del miedo y la aceptación. El primer y poderoso mensaje moral es precisamente este: la resiliencia relacional. Loredana ha demostrado que para defender un vínculo, a veces hay que estar dispuesto a dar un paso atrás, a renunciar al derecho a una respuesta inmediata, a dejar que el tiempo hable por sí mismo. Su retirada estratégica en 2005 y su discreción durante la crisis de salud de Albano no fueron actos de debilidad, sino la máxima expresión de fortaleza emocional. Su historia nos enseña que no se puede controlar la percepción pública, pero sí la propia reacción. Albano aprendió a convivir con la nostalgia que el público sentía por su pasado, sin permitir que éste destruyera su presente. Aceptó la complejidad de ser padre de una familia extensa, un concepto que en Italia, para su generación, distaba mucho de ser común. Les pido que reflexionen sobre el significado de la palabra aceptación. Loredana aceptó la incómoda sombra de Romina, asumiendo que era parte integral de la profesión y la historia personal de Albano. Albano aceptó la agresividad del chisme como parte del precio de su fama. Esta aceptación mutua es la verdadera solución, el nudo que desató el conflicto. Pero hay un tema universal aún más fuerte, el de los lazos que perduran no por una pasión fugaz, sino por la responsabilidad compartida. Permanecieron unidos por sus hijos, por la finca Sellino, por su salud y finalmente por la certeza de que el mundo exterior, con todo su ruido, no debía perturbar su paz interior. Hoy, en 2025, su cooperación ya no es noticia, sino la norma. Ganaron no contra los medios, sino contra su lógica,
negando el drama que todos esperaban y ofreciendo a cambio una estabilidad inquebrantable. Y esta es una lección para cualquiera que luche por mantener una relación bajo presión, ya sean chismes familiares o conflictos laborales. Es precisamente con el concepto de cooperación invisible con el que quiero concluir. Si este análisis exhaustivo, basado en hechos documentados y centrado en los personajes, les ha ofrecido una nueva perspectiva sobre una historia que creían conocer, entonces hemos logrado nuestro objetivo. Nuestro trabajo consiste en desentrañar las dinámicas ocultas que definen la vida pública, manteniendo un tono profesional y honesto. Para seguir produciendo contenido con este nivel de investigación y análisis narrativo, necesitamos su apoyo. Lo primero y más sencillo que puedes hacer es suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te pierdas nuestras próximas investigaciones sobre las figuras públicas que han redefinido el concepto de celebridad. Segundo, si te gustó el video, dale like inmediatamente. Es la señal más importante de que vamos por buen camino. Por último, para quienes deseen apoyar directamente nuestra producción y el tiempo que dedicamos a verificar los hechos y crear estas impactantes historias, les pedimos que consideren hacer una pequeña donación. Encontrarán el enlace en la descripción. Cada contribución nos ayuda a mantener un alto nivel profesional y a evitar caer en chismes superficiales. Ahora les dejo a ustedes, nuestra comunidad, la reflexión final. ¿Creen que la fama, hoy en día, en 2025, es más destructiva o más manejable que en la década del 2000, cuando Albano y Loredana se enfrentaban a la crisis? Dejen un comentario abajo. El debate está abierto. Si este análisis exhaustivo, que reveló la verdadera estrategia de supervivencia de Albano y Loredana ante la inanición, le ha brindado una nueva perspectiva sobre una historia que creía conocer, entonces hemos logrado nuestro objetivo. Nuestro trabajo aquí es desentrañar las dinámicas ocultas que definen la vida pública, manteniendo un tono profesional y honesto. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos permite continuar con esta investigación rigurosa, evitando chismes superficiales. La forma más directa de apoyarnos es suscribiéndose al canal y dándole a me gusta. Además, si desea apoyar directamente nuestra producción, la verificación de datos y el tiempo que dedicamos a estas impactantes historias, considere hacer una pequeña donación al canal. Encontrará el enlace a continuación. Cada contribución nos ayuda a mantener este alto nivel profesional.